todo esto de la Tierra plana, que eventualmente va a ser un tema que se va a hablar con total tranquilidad, libertad y espontaneidad, porque como no hay manera de que el sistema se sustente admitiendo que la Tierra es plana, pero la mayoría, la conciencia colectiva, va a determinar que la Tierra es plana. Y cuando el 90% de la población esté diciendo, sí, señores, pero dejen ya de mostrar ciencia ficción en la televisión, a Neil deGrasse Tyson ya no lo dejen hablar más, porque esas sabemos todos que son fantasías. La NASA, por favor, es un chiste. Elon Musk, no sea ridículo, señor, no se puede ir. Usted es el que mandó ese auto a Marte, fue de los que más, Elon Musk es de los que más contribuyó a que la conciencia colectiva eventualmente llegue a abrazar el tema de la Tierra plana por ese ridiculísimo auto que mandó. Eso es un indicador enorme de que esto es toda una estupidez, o sea, de que todo lo de la exploración espacial es una farsa terrible. Cuando a una persona incauta se le mostró las imágenes del autito rojo de Elon Musk viajando hacia el espacio, dijo, no, pero eso es un montaje. Y la persona que se lo mostraba le decía, no, eso es lo que mostraron como realidad. No, decía el otro, eso es virtual. No, señor. Entonces, naturalmente, ¿a dónde voy? Naturalmente la persona entendió eso como una realidad virtual. El que lo entendió como una realidad, como una foto, una toma genuina, es al que lo condicionaron desde el despegue, que le avisaron varios días antes. Ese creyó que eran imágenes legítimas, pero hasta cierto punto, porque es ridículo lo que vemos ahí. Es totalmente ridículo, es cuestión simplemente de bajarse del árbol, por así decir, y admitir que esa toma es falsa. Entonces Elon Musk fue un gran contribuyente a la adquisición, al alcance de la conciencia de decir, la Tierra no es una esfera. Y cuando todo el mundo esté hablando en esos términos, el sistema se va a desdoblar y va a decir, claro, porque era toda una proyección virtual tal cual, al igual que la que vemos en Second Life, en ese tipo. Entonces, para que comprenda la humanidad, le dé una posibilidad a esto de que nosotros somos quienes determinamos nuestra realidad, le tiene que sembrar a través de Second Life y a través de estos juegos, le tiene que sembrar ya la predisposición a aceptar un mundo virtual como si fuera el mundo natural. Es una manera otra vez de sintetizar el universo. Es esto del universo natural versus el universo sintetizado, ¿no? Que se viene haciendo a través de la historia. O sea, esto de la imprenta fue una manera de sintetizar el universo. De repente la gente dejó de experimentar el universo y empezó a leer sobre el universo. Por ejemplo, cuando salieron las gráficas, ya sea de Galileo Galilei, cuando salieron gráficas de Leonardo da Vinci, cuando salieron fórmulas matemáticas de Isaac Newton, era una síntesis del universo, es decir, esto es el lugar donde nosotros vivimos. Y progresivamente, si bien cuando Newton cuando publicó su libro sobre la gravedad, su teoría, la gente no hizo caso de lo que él publicó. Seguía experimentando el universo de una manera, pero a partir de que fue adquiriendo popularidad a través de las universidades, de la distribución que se le dio en las universidades a estas ideas, la gente empezó a concebir el universo desde esos términos. Le incorporó el tema de la gravedad, corroboró la esfera, ahora empezó a entender un poquito más a la esfera. Y todos estos pasos que se fueron dando fueron maneras de sintetizar el universo natural. O sea, de volverlo sintético, hoy en día decimos virtual. Las enciclopedias eventualmente se transformaron en el universo. Dejamos de experimentar un universo natural, dejamos de preguntarnos, dejamos de ver a la luna con tranquilidad, dejamos de experimentar la luna, dejamos de experimentar el sol, dejamos de cuestionarnos, de vivir nuestra propia realidad y la empezamos a vivir sintéticamente a través de las enciclopedias.
Entonces ahora mi entendimiento del universo depende de la cantidad de lectura que yo haga de las enciclopedias. Y después que pasó la era de las enciclopedias, o sea que cambió el medio de difusión, cambió de la imprenta a la radio, de la imprenta a la televisión, que fue casi el mismo día, por así decir, hablando en términos macro, ¿no? De la macrohistoria o de la larga historia. En cuestión de minutos se fue de la radio a la televisión, pero de la imprenta se fue a la televisión, y cuando entró la televisión, el universo se siguió sintetizando, pero cada vez más. Y de repente nosotros llegamos al extremo de tener a personas viviendo pegadas al televisor hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay una alta proporción de la población que vive pegada al televisor. O sea, su realidad está completamente, 100% sujeta a la televisión. La gente dice, hasta el día de hoy, salió en la tele, lo vi en la tele, por lo tanto es la realidad. El universo entero está sintetizado en esa frecuencia para muchas personas todavía. Pero no siendo ese un instrumento demasiado poderoso, cuando lo fue extremadamente poderoso, las personas de la segunda mitad del siglo XX son eones de distancia de las de primera. El quiebre generacional que hubo ideológico entre la primera mitad del siglo y la segunda, y con eso estamos hablando de la era pre y la era post televisión, cuando entraron los televisores en los hogares a partir de los años 40. Esos dos grupos humanos son quizás los más diferentes de todas las épocas. Nunca antes se habían dado personas tan diferentes. Cómo se encegueció el ser humano a partir de la televisión. Quizás el humano de la primera mitad del siglo XX ni siquiera se imaginó el impacto, la fuerza, las consecuencias que iba a tener la televisión algún día. Si bien se llegó como que a enterar, sí, ahí vemos, ya había film, había fotografía, había radio. Entonces llegó como que a empezar como que a compenetrar en el asunto, pero no se imaginó lo que iba a ser 1990, lo que iba a ser el año 2000 con la gente pegada a 55 pulgadas en diagonal o a 70 pulgadas en diagonal, todos los días en su casa prendidos, ¿no?, de la televisión. Y entonces eso fue la síntesis del universo. Ya nuestro universo ya histórico, toda la historia se sintetizó en la televisión. Ya vemos películas, ¿no?, las películas históricas, los documentales, el History Channel. O sea, la historia se sintetizó. Se empezó a percibir ahora al universo pero completo, no solo en su forma, sino también en su historia, ¿no?, en la forma, en la historia, en los conceptos, la ideología. Es más, el espíritu, la parte espiritual, el elemento espiritual del ser humano se llegó a sintetizar y se llegó a declarar a través de la televisión. El qué éramos espiritual, el qué somos espiritualmente se llegó a determinar desde el televisor. El Papa llegó a todo el mundo, el Papa viajó a todo el mundo a partir de la televisión. Hubo campañas políticas enteras. Cada país tiene su primera campaña en televisión. O sea que el presidente que apareció, nosotros tenemos ahí los discursos de Kennedy de los años 60, y la televisión precede a Kennedy por muchos años. Pero la mayoría de nosotros vemos a Kennedy ya en televisión. Bueno, esos fueron los primeros presidentes televisivos. Kennedy fue el primer superstar, por así decir. Eva Perón en Argentina ya apareció por televisión, Juan Domingo Perón por televisión. La televisión vino a cambiar absolutamente todo. Y hoy estamos en camino a la realidad virtual para terminar de estupidizar a la gente y sacarla de toda posibilidad de conectar con la naturaleza
Y entonces me preguntan, ¿qué tiene que ver esto con el heliocentrismo? El heliocentrismo fue de las primeras instalaciones en la psiquis humana. Para llegar a esta realidad, para llegar a este momento, hubo que empezar con una fractura en la concepción del ser, del universo. Hubo que desconectarlo de su hábitat, hubo que sacarlo, hubo que llevarlo por otra vía, una vía alterna, una vía ficticia. Yo te digo ahora que vivimos en una esfera giratoria y ese es un primer paso para empezar a desconectarte de la naturaleza. A esa generación no le costó nada, simplemente adoptó, no es que no le costó muchísimo, pero digo, fue polémica, etcétera, pero eventualmente esas aguas se calmaron. Esas aguas se empezaron a calmar con los viajes, todo el tema de la navegación, el tema de la conquista, la colonización. Para la época de la colonia, o sea, para la época un poco anterior a que las colonias americanas se independizaran, el tema de la navegación estableció por completo el hecho de que vivíamos en una esfera. Ya la gente estaba tranquila con esa idea. Y ahora era el momento de instalar una subsiguiente. Newton ya había establecido la gravedad, después Darwin también hizo su instalación. No solo habitamos en una esfera, sino que ni siquiera venimos de un lugar certero. Sabemos que venimos de especies inferiores, que nos fuimos mutando y que llegamos hasta este momento. Pero para poder instalar, para poder hacer esa instalación, había que hacer una instalación anterior, que era la instalación del heliocentrismo. Y cada una de estas instalaciones fue posibilitando esto que comentamos ahora, que empieza con la era, cuando se acaba la imprenta, que fue la primera gestora de todas estas instalaciones, porque lo de Galileo fue la imprenta también, no muy rudimentario, pero fue la imprenta. Y ya para Newton, ¿qué es lo que nos quedó? No nos quedó una idea dando vueltas. Dicen que Aristóteles dijo en el año tal y se dice que no. En Newton ahí está el libro escrito de punta a punta. Es la imprenta. Y después el tema de la evolución viene con Darwin y también es un tema de imprenta. Y una vez agotada, digamos, la capacidad de la imprenta, como les decía, a través de las enciclopedias y demás, viene la era electromagnética en cuanto a difusión, ¿no? La radio y después la televisión. Y después, en los años 90, viene Internet. Internet empieza muy rudimentario, prácticamente empieza con un tema de mensajería. En su momento Internet fue mucho menos de lo que es, por ejemplo, hoy solamente WhatsApp. WhatsApp es mucho más vasto para cada uno, es mucho más acaparador y efectivo y aparte que es gratis, ¿no? O sea, supuestamente es gratis. Pero inicialmente Internet era nada, ¿no? Así algo muy inocente, algo que proyectaba un potencial enorme. Pero entonces ahí se abrió un nuevo capítulo y muy pronto empezamos a movernos ya hacia todo este universo virtual, ya a vivirlo en carne propia, vivir dentro del universo virtual. Y entonces entender a toda nuestra historia desde esa perspectiva, de toda nuestra humanidad. ¿Nosotros qué somos? Somos eso. Somos seres que pueden habitar en ese mundo y que estamos limitados. Nuestra conciencia, nuestra identidad está limitada a un pelito que me compro por ahí, unas caderas que me pude comprar, una ropa que me pude comprar virtuales, uso estos anteojos, mido 1,95 m, tengo los hombros anchos, soy sexy, me visto así, me visto así. Hasta ahí llega nuestra capacidad de ser individuos, carentes de toda espiritualidad, porque si ustedes ven, hay más allá del contacto personal. Lo que se palpa ahí en ese universo es totalmente 0001110001, es todo digital. Pero la idea de que nosotros somos solo eso está asentada en el heliocentrismo, o sea, podemos remontarnos a mucho más atrás.
podemos decir que toda la Edad Media fue una programación también, donde se acrecentó la imagen de Dios al tamaño que Dios era prácticamente el que te estaba mirando por la ventana de tu casa. Estaba ahí vigilando, estaba ahí en el baño, ahí andaba Dios mirándote por la ventana, estaba sentado a la mesa, y ojito con lo que hacías. Entonces, eso fue una programación, por supuesto, súper dañina y peligrosa, y seguramente llevó a la humanidad a un momento de tal debilidad que le pudieron colar el heliocentrismo. O sea, cuando fracasa, cuando al hombre se le mata o se le quita a Dios, a ese Dios que lo habitaba absolutamente todo, ahí se le cuela el tema de la ciencia, el tema del heliocentrismo, y ahí empieza la movida. Entonces me preguntan, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver todo esto? Y es lo mismo. O sea, porque esto no es el tema de que si hay curvatura o no hay curvatura. Esto es cómo te van a controlar mentalmente y cómo te van a hacer sus sujetos. Un grupo de individuos que obviamente te quiere tener esclavizado, así como te tiene esclavizado en este momento, no nos hagamos los superados. Vivimos todos en un mundo terrible, en un mundo de miedos, en un mundo de crimen, en un mundo de muerte, básicamente, donde nos estamos sacando los ojos mutuamente, donde nos estamos robando el alimento el uno al otro, porque nosotros se los robamos a los chinos. Los chinos tienen que estar abajo de una mesa si son chinos. Señores, ustedes ocupen sus lugares abajo de una mesa y trabajen 16 horas diarias. Si yo tengo que comer el doble, aparte que hace mucho calor en mi casa, yo quiero subir el aire acondicionado, no me alcanzan los 3 baños que tengo en la casa, pero usted, señor chino, usted tiene que estar sentado ahí abajo de esa mesa por 16 horas diarias y trabajando, señor, porque usted es chino. Y toda esa estupidez de que nosotros concebimos eso y que vivimos en ese universo tan injusto, tiene que ver con que hay personas que cantan, deciden cómo se tiran las cartas. La tierra da absolutamente para cada ser que la habita. Esto de que hay sobrepoblación, todo el mundo, todos los habitantes de este plano caben en un solo país, caben en Ecuador, caben en Ecuador, en Perú y en Colombia, y no sería mala idea que nos fuéramos todos a vivir ahí y que hiciéramos una gran fiesta comiendo mango, comiendo papaya, comiendo todo lo que la tierra te da, la tierra te regala, te da de comer, te da... No, es un asco lo que te da peces, o sea, no, eso no se acaba nunca. Eso de las economías es toda pero es una gestión. Al hombre déjalo suelto. Al hombre no lo mates, no lo enfermes, y vas a ver cómo vive, cómo fructifica, cómo crece. El hombre es prácticamente Dios. El hombre puede crea con sus manos, te hace fuego con las manos prácticamente. El hombre es súper poderosísimo. No tiene límites, casi prácticamente no tiene límites lo que el hombre puede hacer con la herencia de la tierra. Una vez dada la tierra al hombre, no hay cómo frenarlo de nada. Pero obviamente que hay una gestión que consume, que básicamente se alimenta de la energía del otro. El de arriba se alimenta de la energía del de abajo. Y entonces si no te hace pensar, si no te hace cuestionarte, si no te preocupa nada de eso, entonces bueno, nunca vas a ponerte a pensar que esta pequeña grieta que nos encontramos ahora, de que el agua no se curva, de que la NASA nos miente, es un punto de partida para una exploración mucho mayor, para no perder las facultades que naturalmente se nos han ofrecido y se nos han entregado, de las que se nos han dotado.